Y estamos de nuevo compartiendo con ustedes, queridos católicos digitales. Un saludo cariñoso a todos los que ya se suscribieron a este canal y que Dios siga alimentando a través de su palabra su vida. Esa vida que en la medida en que vamos superando los obstáculos, como dice Dios en su palabra, en el mundo tendrán que luchar. Y es así, todos los días tenemos que luchar para que los pensamientos pésimos que nos llevan siempre a la aflicción, que nos llevan siempre a la desesperación, que no puedan dominar nuestra vida. Que en nosotros predomine la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es liberación. Y la palabra de Dios nos trae el sustento, la fortaleza y la paz para nuestro caminar. Que cada día que escuchamos la palabra nos vaya llenando de esa fortaleza. Por ejemplo, ahora el Evangelio nos cuenta que Jesús explica esto de la semilla, esa palabra que cae. Unos la escuchan, pero cuando llega el momento de la prueba, sucumben, fracasan. Es la semilla que cayó a la orilla de la calle, la semilla que cayó entre espinos, la semilla que cayó en esas condiciones que no fueron favorables y precisamente por eso eh, la semilla muere. Y lo bueno en cada corazón pues no puede morir del todo porque Dios es el bien absoluto. Y todo lo bueno pues es lo que nos hace unirnos a Él. Y Dios nos permite volver a Él y llenarnos de entusiasmo, llenarnos de fuerza para no sucumbir en esos momentos de dificultad. Por eso en el Evangelio de ahora, Dios dice que tenemos que dar frutos. Pero algo que me llama la atención es que no todos vamos a dar el mismo fruto. Como decía el Papa Francisco, no pretendamos ser como aquel, como aquella, sino nosotros mismos. Pues cada quien ha recibido diferentes dones. Los que han recibido dones o talentos, los que han recibido 2 talentos tienen que dar 4. Los que han recibido 5 talentos tienen que dar 10. Y así sucesivamente. Pues reconocer lo que Dios nos ha dado y esforzarnos para poder dar esos frutos. Y darnos cuenta que Dios espera de nosotros. ¿Y por qué espera de nosotros? Porque Él antes nos ha dado. ¿Y que nos ha dado? Su palabra. Esa palabra que está viva. Esa palabra que crece sin que nosotros nos demos cuenta. Ese reino eh, que se va fortaleciendo día con día. Y para que ese reino se fortalezca, pues se requiere de esa debilidad humana. Porque el Señor dice en su palabra, cuando soy débil, dice en la carta de los Corintios, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la gracia de Dios viene en mi ayuda. La gracia de Dios viene para fortalecerme. Y así es. Uno en el paso del tiempo se da cuenta que si no hubiera sido por la ayuda de Dios, no hubiera logrado llegar hasta donde hemos llegado. Solo con la gracia, solo con la misericordia de Dios uno puede avanzar. Pero sí es importante darnos cuenta que todos tenemos que fructificar. Tenemos 2 tareas, considero, en esta vida. Una es cuidar para que estemos con la mejor disposición para recibir la palabra. Es decir, que esa palabra llegue, la recibamos con alegría, que vaya transformando, que vaya haciendo germinar lo bueno en nuestras vidas. Y lo bueno no es para quedarnos con nosotros mismos, sino que lo bueno es para compartirlo, lo bueno es para darlo.
esa acción le compete al hombre, dejar que Dios haga, dejar que la semilla crezca, disponerse. ¿Cuándo no nos disponemos? Pues cuando nos asemejamos con nuestro comportamiento a esa tierra seca, a esa tierra con espinos, a esa tierra que no tiene profundidad. La semilla cae, pero por la falta de profundidad, pues se seca la planta, el reino. Y Dios es tan bueno que pasa el tiempo y Él sigue pues dándonos esa fuerza para que podamos recibir esa palabra, hacer la vida y así ir prosperando. A veces vamos a ganar, otras veces vamos a perder, pero cuando perdemos tenemos el sacramento. En esa lucha tenemos que pedirle al Señor que nos permita mantenernos fieles a Él, mantenernos firmes a Él. Y si caemos, pues Dios ya, en su providencia, Dios ya previó eso, que en algunas veces íbamos a caer. Y por eso Él nos ha dado el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Y a través de este sacramento, pues nos levantamos y seguimos intentando ser buena tierra, intentando estar disponibles para que la semilla vaya creciendo. ¿Y cuáles son esos frutos? Bueno, pues ahí no menciona, solamente dice que puedan dar uno dice que el 30, otros que el 60 y otros que el 100. Lo importante es que tengamos el afán de dar lo mejor de sí. Que si llegamos al 20, bueno, por lo menos llegamos al 20. Que si llegamos al 10, por lo menos llegamos al 10. Pero que si podemos llegar al 80, no nos quedemos con 70. Tenemos que fructificar. Dice la palabra de Dios. Por aquí lo tengo. Dice el Evangelio. Dice, lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60, otros el 30. Oyen la palabra y la entienden y dan fruto. Oír, entender y dar fruto. No podemos quitar esas tres acciones. Oír, tenemos que oír, tenemos que escuchar. Pero no solo escuchar, tenemos que entender, porque yo puedo escuchar a alguien que me está hablando, pero si tiene otro idioma, pues de poco me sirve escucharle porque no le entiendo. Entender, oír, entender y luego obrar, dar, como dice, quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, fructificar. Oír, entender, fructificar. Pensemos qué es lo que más nos cuesta. Porque la fe, porque uno puede decir, es que a mí lo que me pasa es que no tengo fe. Pero ¿de dónde viene la fe? De escuchar la palabra. Exactamente, de escuchar la palabra. Entonces, ¿qué tanto estás escuchando la palabra? Escuchar. Y esa palabra alegra el corazón. Luego dice entender, o sea, ¿qué es lo que te dice esa palabra? No solo es leer la Biblia, sino que tratar de entender. Y luego, cuando ya has entendido, entonces viene lo siguiente. Hay que obrar. Yo pedí una taza, yo llamé por el nombre a una persona y le digo, ¿me puede hacer? En ese momento ya estaba lista, escuchando, oyendo. Luego, en ese momento también estaba entendiendo. Yo le estaba pidiendo una taza de café. En el momento, escuchó, oyó, entendió y obró. Aquí está
la taza de café. Así también Dios quiere que nosotros le escuchemos a través de su palabra, que entendamos y que podamos dar frutos. Y no nos pide el 100. Bueno, si te ha dado el 50, sí, tienes que dar el 100. Pero como uno de pronto no sabe cuánto le ha dado Dios, lo importante es comenzar a dar fruto, comenzar a fructificar. Dejar que la palabra llegue a nuestras vidas. Y con lo que le pasaba a aquella semilla que caía en tierra, en una tierra inadecuada, pues no se cumplían las 3 acciones: oír, entender y obrar. Gracias, queridos amigos, por ver este video, y también gracias a los que ya se suscribieron a esta comunidad. Vamos creciendo en Católico Digital. Les invito a que compartan con sus amigos esta breve reflexión y que sigamos unidos en oración. Hasta pronto.